Así es, Violeta. Pues si te parece, vámonos dando entrada a los maxi abogados, David Peña y Federico Anaya, que pues como siempre hay temas que van pues sí, temas de interés nacional y importantes que vamos a abordar con ellos y uno de estos, pues es este amparo que le otorga el juez a César Duarte sobre su segundo proceso penal. Así que los maxi abogados Federico Anaya y David Peña, que estarán incorporándose en un instante más, además de este otro tema, pues de la vulnerabilidad de los candidatos, Violeta, a propósito del asesinato de un candidato, en este caso del PT, allí en Guerrero, Violeta, pues vaya que si Guerrero se ha advertido desde hace tiempo, y vaya, y en qué municipio, Atoyac de Álvarez, Violeta. Sí, y veremos que ya van varios candidatos, hay varias cifras, 20 aproximadamente candidatos que han sido asesinados, Ernesto, y muchos de ellos son de Morena, la inmensa mayoría de ellos son de Morena, así es que, pues bueno, hay que hacer una lectura en general de lo que está ocurriendo también en México en torno a la situación de la violencia y esto, pero ya están aquí, Ernesto. Pues David Peña adelante. y Federico, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todas y a Buenos todos. días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues bien, Bien, aquí. gracias. Aquí, esperándolos. Sí, Ya vi que se aventaron su recorrido por la ciudad ayer, grabando todos los Sí, anuncios impresionante, publicitarios. es que está tremendo, ¿eh? Qué impresionante. cosa impresionante. De veras, Y, pareciera que nada más. incluso coincido con ustedes en el tema, nada más como comentario, y fíjense que a nivel alcaldías es peor aún. O sea, no hay absolutamente nada de publicidad, de publicidad política, digamos, de anuncios políticos para el tema de las alcaldías. Y recordemos que la mitad de las alcaldías, las perdió Morena en 2021, ¿no? Entonces, sí, eso que decías, Ernesto, de ponerse las pilas, creo que es ampliar ese llamado también a nivel de las alcaldías. Pues sí, y es buen punto ese que tocas también, no solamente la jefatura de la Ciudad de México, sino las alcaldías, y pareciera que van, pues despertaron tardísimo. Eso tendría que haber estado ya súper afilado, y al siguiente día ya tendrían que estar ahí con una batería de personas y de difusión, etcétera, etcétera. Pues ya veremos si se logran poner las pilas o se duermen en los laureles nuevamente. No es lo mismo ganar la presidencia de la República teniendo la Ciudad de México, con Santiago Taboada y Javier Lozano y toda esa caterva, que tenerla con Clara Brugada. En fin, ya veremos qué sucede. Por lo pronto, si les parece, vamos dándole entrada a esto que proponías, mi querido David, que es pues este amparo que se le otorga a César Duarte contra el segundo proceso penal. Ya Federico ampliaba un poquito más la información en el chat, pero ¿qué decía al respecto, David? Mira, pues justo lo traíamos a colación porque me parece que es, a ver, cómo abordarlo sin sonar a lugar común. Es otro caso más en donde podemos darnos cuenta de cómo el trabajo de las fiscalías, otra vez, de nueva cuenta la Fiscalía General de la República, facilita, digamos, las decisiones del Poder Judicial para, pues, dejar en libertad a este tipo de personajes que están siendo acusados por actos de corrupción. Recordemos que uno de los grandes temas o uno de los grandes pilares de la Cuarta Transformación en boca del presidente era justo el combate a la corrupción. Ya decíamos aquí que hay pocos casos donde se haya tenido éxito, digamos, en este combate a la corrupción, y uno de ellos era justo el de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusado de peculado, de desvío de recursos. Recordamos que este era el gobernador que desvió una presa, bueno, el flujo de una presa y de un río para alimentar sus terrenos, sus ranchos, donde tenía, ¿no? Donde tenía Ah, sí, cierto, me está diciendo Federico que es el anterior gobernador, ¿cierto? ¿Ah, que no? Ah, que no, Es bueno. otro estado. Ah, bueno, cierto. Ah, sí, cierto, el otro de Coahuila. No, de Sonora.
Bueno, por ahí va. Bueno, la idea es esta. Según yo, Duarte también tenía, y ahorita lo verifico, Duarte también tenía estos Y ranchos, ajá, estos ranchos en donde tenía caballos ahí de pura raza o raza pura, no sé cómo se le diga. Y bueno, fue acusado de peculado en diferentes procesos, perdón, en diferentes procesos fue acusado por parte primero de la Fiscalía de Chihuahua y después por la Fiscalía General de la República. Tenía un par de órdenes de aprehensión, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos es detenido y es extraditado a México. Y ahí entra, digamos, uno de los puntos interesantes. Recordemos que aquí hemos analizado también cuando fue el otro caso de Duarte en Guatemala, que los tratados de extradición, la mayoría de los tratados de extradición tienen una regla que se llama principio de especialidad. Es decir, y nos pusimos a estudiarlo justo aquí cuando fue la detención del otro Duarte, porque ese principio de especialidad te establece una limitación para el procesamiento de la persona extraditada. Es decir, cuando tú le pides a un país que te extradite, en este caso a Duarte, a Estados Unidos, este principio de especialidad del Tratado de Extradición te dice, solo podrá acusársele del delito por el que ya tuve conocimiento yo previamente en el tratado de extradición, en la solicitud de extradición, y por los delitos y las formas en las que a mí me lo está solicitando. Es decir, se limita la persecución penal a una serie de delitos, puede ser 1, 3, 5, los que quieran, pero que se tenga conocimiento previamente, que se haya sustanciado el proceso, que se haya, digamos, llevado a tu juez, que el juez haya otorgado la orden de aprehensión y que esto se le ponga de conocimiento al gobierno extranjero. Y aquí hago la referencia cuando se puede, una vez que esta persona ya es detenida en la extradición, se manda en este caso a México, se le sigue por ese proceso y excepcionalmente se le puede imputar otros procesos. Se le pueden imputar otros procesos, es decir, otros delitos por los cuales no fue extraditado, pero a esto se le llama una excepción en la regla de este principio, ¿no? Del principio de que estamos haciendo referencia en el Tratado de Extradición. Entonces, tú tienes que invocar como fiscalía una excepción a este principio justo para que la persona que está siendo detenida pueda ser juzgada por otros delitos por los cuales no fue extraditado. Se hizo en el caso de Duarte en Guatemala y esta petición de excepción tuvo que llegar al Tribunal Superior de Guatemala para valorar si era permisible esta excepción a la regla, esta excepción a este principio. En el caso de Guatemala se autorizó para que el Duarte de Veracruz fuera procesado, acusado y procesado por tener relación con algunos casos de desaparición, no todos, 1 o 2 casos en específico, donde habría participación de elementos de seguridad ciudadana, bueno, de elementos de policía de Veracruz. En el caso de Duarte, Chihuahua, de acuerdo a la información que se dio a conocer el fin de semana, es la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado habrían acusado a Duarte, habrían solicitado o invocado esta excepción al principio y se autorizó, digamos, se inició un proceso en su contra, ya estando detenido, según los abogados dicen, sin que se le haya garantizado su derecho de audiencia, es decir, que se haya podido defender y sin que se haya autorizado por una corte estadounidense. Ahí no me queda claro porque no hay mucha información, no me queda claro si se hizo la solicitud a la corte estadounidense o no se hizo, pero sin que, según los abogados dicen de Duarte, sin que se haya autorizado esta excepción a este principio del tratado de extradición. Entonces, nada más para resumir, era la introducción. Lo que pasó fue que un juez de amparo le concede el amparo justo porque no se justificó esa excepción al principio del tratado de extradición y entonces ese proceso que se le estaba siguiendo en contra a Duarte no podía seguirse porque había violaciones al debido proceso, entre ellos el derecho de audiencia y la violación al propio tratado de extradición. Eso fue lo que se concedió en el amparo. En resumidas cuentas, y ahí mi querido Federico nos va a compartir más que los propios abogados de Duarte dicen que han presentado entre 40 y 50 amparos en contra de todo el proceso que se le sigue a Duarte. Y bueno, pues ahí lo que vemos de nueva cuenta es las fiscalías. Otra vez, las fiscalías, insisto, no quitamos el dedo de renglón sobre la responsabilidad del Poder Judicial, pero aquí lo que se está evidenciando de nueva cuenta es la forma en la que actúan las fiscalías y eso facilita
este tipo de decisiones, en donde ahora pues ya se le tumbó completo todo el proceso. Uno de los procesos creo que es el de 100 millones de pesos de desvío, de peculado. En contra de Duarte se cae todo el proceso justo pues por incorrecta trabajo, deficiente trabajo de la Fiscalía de Chihuahua y de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, David. Pues esto que nos comentaba ahorita de estos amparos entre 40 y 50, si nos puedes comentar al respecto. Y una situación también vemos aquí, decía David ahorita, que pues es también parte de responsabilidad de las fiscalías, no solamente del Poder Judicial. Y bueno, y en varias notas, y si nos puedes compartir, Federico, pues se dice, bueno, o se comenta que esto también es una decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional o inconvencional el segundo proceso penal que tenía él abierto. También si nos puedes comentar sobre esto, Federico. Ok, a ver, de entrada hago nada más un contexto un poquito más viejito. César Roth efectivamente es un ranchero que tiene propiedades y animales muy finos y utilizó dinero público para eso. Eso es parte de la acusación. El que anda desviando ríos es el de Sonora y los de Coahuila desaparecen gente, podríamos decirlo casi. Pero el norte es una cosa extraña porque estos exgobernadores tienen una capacidad impresionante de defensa. Yo le recomendaba a el grupo de abogados que revisaran una entrevista que le hizo Romina Gándara, que es de las compañeras de Sin embargo, para su programa, todas las noches, a las 9 de la noche, tienen un noticiero que trata de ser más local y traer datos de los estados. Entonces, fueron y entrevistaron a Enrique Eduardo Muñoz, que es uno de los abogados de la defensa de César Duarte. Y el compañero fue el que dijo, ya llevamos entre 40 y 50 amparos puestos. Y Gándara, la reportera, le pregunta, ¿y todo esto es parte de su estrategia? Y ahí sí comprendí yo un poco al abogado, porque pues obvio, todo esto era parte de la estrategia. A mí lo que me sorprende no es otra cosa, sino la cantidad de amparos. Y ahí David nos podrá decir mejor, para que nuestra audiencia lo entienda. En teoría hay una especie de regla general. Todos los tribunales superiores de los estados dicen los abogados deben cobrar tanto. Siempre se me olvida el nombre, David, pero que se supone que es con lo que cobran los abogados. Aranceles. El arancel de los abogados, que es aprobado por los tribunales, dice cómo se cobra y cuánto es lo que se puede cobrar. Y por supuesto nadie le hace caso al arancel. Normalmente el mercado es el que termina definiendo eso. Pero, ¿cuánto cuesta un amparo? Y un abogado que con toda claridad nos está diciendo, pues hemos hecho 40 o 50 promociones, sí. Fíjense aparte, cuando vean la entrevista, cómo él mismo no se acuerda de la cifra exacta. En otras palabras, tú tienes ahí un despacho que está a disposición de un exfuncionario público para defenderse de todo en cualquier situación. Bueno, y eso, la pregunta, porque aparte lo que a mí me molestó y por eso lo traía yo en la mente cuando David sugirió el tema, es que cuando termina y le explica a Gándara, a la reportera, la situación, él dice, como es natural de cualquier ciudadano que tiene derecho a hacer estas defensas. La verdad, la pregunta es, ¿cuántos ciudadanos tienen la capacidad financiera de activar 40 o 50 amparos? Y eso es una de las cosas que tendría que hacernos meditar, porque resulta, y aquí voy a hacer un juicio a nivel sociológico, social, político, completamente inválido a nivel de un tribunal, ya lo sé, pero que me parece que es real y popular. Como aquello de que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. A ojo de buen cubero me parece que estos corruptos están usando el dinero que se robaron para defenderse, lo cual es una injusticia tremenda. Y el problema es que el sistema, que es un sistema que creamos para proteger a ciudadanos y ciudadanas normales, defiende a estos ciudadanos que son completamente anormales, desde sus animales y sus ríos desviados y sus pactos con las bandas del crimen organizado y todo lo demás,
no son ciudadanos normales, y a esos son los únicos a los que realmente el sistema de defensa les funciona bien. Ahora, dicho eso, que no tiene ninguna validez jurídica, ya lo sé, esto es un alegato completamente político, nada más un detalle. Tan pueden tener una estrategia muy compleja que en las últimas 4, 5 semanas, en la Suprema Corte, otro asunto que tiene liga con las acusaciones contra César Duarte, el de los 50 amparos, podríamos llamarlo ahora, se discutió en la Suprema Corte de Justicia. Resulta, el esquema de la corrupción era bien interesante. Tú tienes un gobierno priista, que es el de Peña, y un gobierno priista de Chihuahua, que es el de César Duarte. De repente se manda un dinero para una cosa, para determinada cosa, a Chihuahua, y el gobierno de César Duarte lo desvía para múltiples cosas, para comprar diputados del PAN y del PRI en la legislatura, y uno dice, bueno, pero si ya eran del PRI, ¿para qué tienen que comprar a los del PRI? Porque en esos partidos tienes que volver a pagar la lealtad todo el tiempo para cada cosa. Entonces hay un desvío. Cuando la gobernatura la gana el PAN, es una gobernatura chiquita, si mal no me acuerdo, de 4 años nada más, con este compañero que ahora ya ni siquiera es panista, nos peleamos con él desde Morena, y luego lo abrazamos y ahora es nuestro candidato, y se me está olvidando su nombre, chihuahuense, gobernador de Chihuahua antes de Maru. Corral, Javier Corral, Corral. exactamente. Digo, Corral. Corral, que tuvo un pleito muy grande con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando era gobernador, él tenía un procurador, y el procurador hizo la investigación de eso que acabo de decir, el desvío del dinero federal de Peña, que se utilizó en una corruptela para hacer otras cosas. ¿Y qué ocurrió? Que el señor fiscal chihuahuense de Corral, y ojo, aquí lo dije en algún otro programa, digo que es de Corral porque Corral se la pasaba diciendo mi fiscal, lo cual es completamente irregular con las fiscalías autónomas. Bueno, el fiscal de Corral, resulta que todos los documentos bancarios que probaban las transacciones, las subidas y las bajadas del dinero, los obtuvo sin tener autorización de un juez. Y aquí no me dejará mentir el litigante, ¿verdad? Eso no se vale. Cuando tú vas a ir en contra del secreto bancario, tienes que ir con un juez a decirle, oye juez, tengo esta investigación en curso y para terminarla necesito pedir estos documentos, y entonces me los tiene que dar el banco, entonces se los voy a pedir para que me los den, autorízame. Bueno, no hubo esa autorización, y ese asunto, en uno, supongo, de los 50 amparos de Duarte, ya llegó a la corte, y el ministro Rebolledo, siempre se me olvidan los dos apellidos, hace 1 o 2 semanas presentó su proyecto. Pardo Rebolledo. Pardo Rebolledo. Aquí yo estoy entrando aquí de bateador de gente en la que se te va olvidando. A mí se me olvidan los nombres. Tú échale. Norteños, no hay problema. Ahí se ayudan. Ahí nos ayudan. Bueno, Pardo Rebolledo propuso a la Corte que ampararan al pobre auditor general de Chihuahua que había permitido, se suponía que era el que tenía que evitar e investigar estas cosas, y no, él también era parte del enjuague, pero ya no podemos acusarlo porque el fiscal de Corral consiguió todos los documentos bancarios violando el secreto bancario porque no tuvo el cuidado de ir a pedirle el permiso al juez, lo cual es correcto y legal. Esa defensa que todos los que tengamos una cuentita de 10,000 pesitos en el banco tenemos derecho a que nadie saque nuestros estados bancarios salvo que tengan una orden de juez, es una buena libertad, es una buena defensa, y la Corte está ahí para defenderla. Ahora, tengo la impresión de que nadie de los aquí presentes vamos a tener nunca uno de los 50 amparos de Duarte para llegar y que Pardo Rebolledo nos ampare con su gran toga. Que insisto, el problema de esto es la completa disparidad de los litigantes. Y el asunto es este: si tú tienes fiscales tontos, porque el fiscal de Corral es un tonto, o sea, lo único que tienen que hacer es un trámite para pedir permiso y conseguir esas pruebas, esto no hubiera pasado en la Corte, y eso no estaría pasando, lo que ya nos explicó David, en el caso de la extradición. Tú no puedes acusar a una persona por algo más que lo que pediste que trajeran. Ojo, y no se vale
poner como excusa que también te la hicieron difícil, porque César Duarte, el priista, se la pasó prácticamente todo el sexenio, perdón, el cuatrienio de Corral en Estados Unidos escondido. ¿Por qué? Porque el gobierno panista de Chihuahua lo acusa, pero como el gobierno panista no puede ir a Estados Unidos a pedir la extradición, tiene que tocarle la puerta a la Procuraduría General de la República, que todavía no había Fiscalía General, y decirle, por favor, Federación, ve y pide la extradición. Y pues supongo que con el pretexto de que no sabían cuánto tiempo iba a durar más la PGR, pues nunca hicieron el trámite, lo hicieron lentísimo, mientras duró Peña Nieto, nunca se hizo el trámite bien, y entonces se tardó mucho, y cuando finalmente ya tenemos a César Duarte en México para ser juzgado, resulta que Corral perdió la elección, por cierto, no contra Morena, que era su oposición, sino perdió la elección contra el propio PAN, con Maru, la actual gobernadora, que es una de las diputadas acusadas de recibir dinero del dinero que estamos contando. Entonces, ojo, a nosotros nos da mucho coraje la biografía de Corral en esta mesa, por cierto, hace como 2 años, pero lo cierto es que hay una razón por la cual Corral terminó moviéndose a Morena. Pero parte de las razones es la inoperancia de su propio fiscal al acusar de mala manera y hacer mal su trabajo para perseguir a César Duarte. Otra, que los priistas federales nunca ayudaron en nada. Y tercera, que los panistas locales que eran parte del enjuague, pues ahora están socavando. O sea, aquí todavía está peor, David, porque la fiscalía a nivel estatal en Chihuahua, si había errores en la acusación que habían hecho los de Corral, ahora lo único que hacen es simplemente hacerse a un lado para que la defensa pueda seguir avanzando. Y el resultado final es impunidad. Pregunta, ¿quién de nosotros o de la calle va a tener este tipo de defensas? Jamás. Nadie. Esa es la injusticia. Gracias, gracias, Perdón, Ernesto. Federico. Sí. David, nada más ahorita antes de que desarrolles lo que vayas a desarrollar, siguiendo este punto, dice, los abogados defensores de Duarte anunciaron que el juez de distrito otorgó el amparo y la protección de la justicia federal en relación a la causa penal tal, en la cual se acusa a su cliente de un desvío de recursos públicos que asciende a 120 millones de pesos. Y después, más adelante, dice, derivado de esta resolución de la Suprema Corte el miércoles pasado, solo quedará vigente la causa penal 3041 en la que se acusa a Duarte por los delitos de peculado y asociación delictiva. Y ustedes hablan de 50 amparos, pues, si pudieras también, hicieras favor de traducirnos, porque aquí dice, ya solo queda esto, y entonces los otros 50 amparos, ¿de qué demonios son? Perdón. Es que justo son, bueno, tenía varias acusaciones César Duarte en este proceso, en todos los otros procesos, y varios de los que tenía, o varios de los procedimientos que tenía eran también para quitarle sus terrenos, sus ranchos que tenía. Eso se inició un procedimiento de perdón, de extinción de dominio, que es esta posibilidad que te da la Constitución y el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, para que cuando tú presumas que un terreno, una casa, una habitación, casa-habitación, fue usada para la comisión de un delito o bien fue obtenida mediante recursos digamos, obtenidos también de un delito, procede este mecanismo de extinción de dominio, que es un mecanismo cuestionado en diferentes partes del mundo, pero bueno, aquí en México ya funciona desde hace muchos años, y que es sin que yo tenga una sentencia condenatoria en tu contra donde demuestre que los recursos que usaste fueron ilícitos o ilegales, te decomiso, literalmente, te aseguro tu inmueble, pasa a propiedad del Estado, del gobierno, pues, pasa a propiedad del gobierno, y mientras tu proceso sigue, digamos, en curso, ¿no? En causa. La extinción de dominio tiene un procedimiento especial, es un procedimiento administrativo, pero se lleva también con control judicial, es decir, interviene el Poder Judicial, y se hace toda esta valoración de los elementos y tal. Y lo pongo como mención porque cuando estaba el proceso de persecución de César Duarte, cuando es detenido en Estados Unidos, se le hizo esta solicitud de extinción de dominio, el procedimiento de extinción de dominio para, y cito nada más,
el rancho El Saucito, que tiene una extensión de 4,300 hectáreas, los predios La Mesa de 511 hectáreas, Mesa de las Adjuntas con una superficie de 1,095 hectáreas, el rancho En Medio de 551 hectáreas, todos ubicados en el municipio de Valleza. Digamos, no es una cosa menor las propiedades que tenía, que tiene César Duarte. ¿Por qué? Oye, yo no tengo ni 1 metro cuadrado. ¿Cómo es Mi posible querido eso? hermano, Fíjate. sigues pagando renta. Y sigues sigo pagando pagando. renta. O sea, entonces se hace este procedimiento de extinción de dominio y ahí a Antonio que me está poniendo en el chat de que yo creo todo lo que dice el Poder Judicial. A ver, está el procedimiento, se hace la extinción de dominio, se justifica la extinción de dominio, presentan. Hay muchísimos amparos, no sé si 3 o 5 o 10, un poco ahí Ernesto, en esta lógica de por qué, cómo funcionan los amparos, hasta lograr literal que se resuelva que la forma en la que fueron ejecutada la extinción de dominio fue violatoria del debido proceso, otra vez mal hecha por parte de la Fiscalía de Chihuahua, y que por lo tanto, pues al estar mal hecha la solicitud, el trámite, digamos en general, se le regresaron todos los bienes a Duarte. Entonces, en 2021, ya el detenido en Florida, todavía en el proceso de extradición con México, ganó la resolución para que le regresaran los 10 ranchos por los cuales lo están acusando. Digamos, están acusando de que se robó el dinero, desvió el dinero para, entre otras cosas, comprarse esos ranchos. Pierde de nuevo cuenta la Fiscalía de Justicia de Chihuahua. Y aquí el punto hay que centrarlo, o sea, yo no, insistí en que no es imposible, no se niega el efecto de corrupción que puedan tener el Poder Judicial, pero hay que poner también el foco de atención, y lo hemos dicho, en las fiscalías. Claro que hay que poner el foco de atención en el Poder Judicial, claro que hay que observar la actuación del Poder Judicial, pero a diferencia de la actuación de la Fiscalía, que no es pública, esos documentos no son públicos, las resoluciones del Poder Judicial sí. Esas resoluciones, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la semana pasada, el amparo de la semana pasada otorgado a Duarte, son públicas y ahí podemos observar si los criterios fueron bien aplicados o no, o si pues hubo ahí una mano negra o mano oscura, digamos, que metió lana y hizo corrupción. Eso me parece que es una diferencia fundamental. Hoy no conocemos los documentos que se sustanció la Fiscalía General de la República, no conocemos los documentos que sustanció la Fiscalía del Estado y solo conocemos las versiones públicas de las resoluciones de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Por eso nosotros pues vamos a esos documentos, a lo que están en los documentos públicos y con base en esos razonamientos hacemos este análisis. Por eso, como tenía Duarte varios procesos abiertos, peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, los amparos se fueron presentando en contra de cada uno de estos procesos, Ernesto. Y cuando dice el abogado que tenemos 40 o 50, él hablaba en la misma entrevista que nos recomendó Federico, entre apelaciones. Él decía recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Entonces, recursos ordinarios son las apelaciones, recursos extraordinarios son los amparos, las revisiones de amparo, las quejas de amparo, las inconformidades de amparo, perdón. Entonces, cuando se refiere a los 50 amparos, entiendo yo, no son 50 juicios, sino 50 procedimientos relacionados con la protección de los derechos de César Duarte, ¿no? Digamos, desde su ejercicio de defensa. Coincido, como dice Federico, pues para tener un despacho especialmente dedicado a presentarte todos los amparos, los recursos, las revisiones, pues necesariamente tienes que tener mucha lana. ¿De dónde obtuvo esta lana? Muy probablemente del dinero que le están acusando que se desvió, del dinero. Pero ahí el tema es, quien tiene que probar son las fiscalías. Tiene que probar la Fiscalía de Chihuahua y tiene que probar la Fiscalía General de la República. Recordemos que Javier Corral se dedicó buena parte de su gobierno, si no es que todo el gobierno, a tener esta bandera de combate al pasado y combate, no sé cuál, hizo una marcha por la justicia, no recuerdo cómo se llamaba, marcha por la justicia para Chihuahua, para que se exigiera la orden de extradición cuando ya se tenían las órdenes de aprehensión de la Fiscalía Local y no se había girado la orden de extradición por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él hizo una marcha para la Ciudad de México, la Marcha de la Dignidad llamó, Marcha de la Dignidad de Chihuahua, no sé cuál, y entonces vino marchando a caballo y para hacer todo este show, para presionar que se solicitara la orden de extradición. Bueno, pues se hizo la orden de extradición y ahora vemos el resultado. Una de las banderas igual de Javier Corral, que fue insisto, el combate a la corrupción y el combate contra el gobierno de César Duarte, se fue cayendo poco a poco, se está cayendo poco a poco la acusación, específicamente en esto que conocemos.
Yo no digo los otros procesos que puedan abrir o que puedan tener abiertos, pero en esto que estamos conociendo específicamente de César Duarte, los recursos están cayendo, insisto, puede haber un tema de corrupción, de complicidad en el Poder Judicial, no lo niego, no tengo pruebas para afirmarlo ni para negarlo, pero lo que sí se conoce públicamente es la deficientísima actuación de la Fiscalía Local, de la Fiscalía General de la República, y en este caso particular de lo de la extradición, al principio de especialidad, también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, según lo que se dice en el propio análisis judicial, ¿no? También se embarró, digamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí yo no sé si por la presión que estaba metiendo el gobernador, se hicieron mal las cosas o por... Ahí, acuérdense que ya luego nos queda la duda de cuando no es lógico, pues puede ser, cuando no suena lógico, suena metálico. Entonces yo no sé si esos errores, entre comillas, pues fueron errores o fueron ahí motivados por algún estímulo, digamos, ¿no? Económico, de complicidad o no sé. Pero bueno, el caso específico, insisto, hay que ver, revisar cuáles son los procesos que se quedan. Ernesto, preguntabas, ¿solo se le queda un proceso abierto porque es por el que se le extraditó? Ese es por el que se le extraditó. Entonces, solo va a seguir ese proceso abierto para el de extradición y ahora las baterías de los abogados que ya recuperaron los terrenos, que ya tumbaron todas las otras acusaciones que tenían, pues se va a centrar en ese proceso. Muy probablemente, y no es mal augurio, pues vamos a estar viendo que en los próximos meses probablemente se pueda sentenciar a César Duarte si esa acusación tiene elementos suficientes, pero las sentencias van a ser mínimas en comparación con todo lo que se le acusaba y con todo lo que está, digamos, alrededor de este gran caso de corrupción. Y vaticino que se pueda sostenerse, pues porque entiendo que aún a pesar de los 50 paros y recursos, no han podido tumbar ese recurso, digamos, tirar ese recurso, ese procedimiento, perdón. Entonces, asumiría yo que es el que está más sólido o el que tiene más pruebas y que no lo han podido tampoco derribar. Exacto. Muchas, Ahí sí, hay un adelante. detallito, sí, pero vas, Violeta, por favor. No, no, adelante, porque yo te iba a preguntar, Federico, si esto podría ser apelable o si ya es una decisión definitiva y cuál sería, y bueno, iba a meter el otro tema, pero entonces adelante, adelante, Federico. A ver, no, lo que hemos estado hablando ya es definitivo. No hay manera de seguir el proceso contra César Duarte ni contra el Auditor Superior del Estado por esas acusaciones. Punto, ya se Sobre acabó. esas ya no se puede hacer nada. No, incluso ya llegó a la corte, ya se dictaron los amparos. Amén. Queda un procedimiento, pero Sí. por cierto, vuelvo a recomendar esa entrevista porque Romina, que es de Chihuahua, entonces supongo que tiene el corazón metido y el hígado también, preguntó una cosa muy interesante que hemos también discutido en esta mesa. Se supone que nadie jamás debe permanecer en prisión preventiva más de 2 años, de acuerdo con la Constitución. Nunca nadie cumplía eso, ¿sí? Y el clásico razonamiento de los jueces, incluida la Suprema Corte, es que si la defensa ha presentado todos los recursos ordinarios y extraordinarios que nos dijo David, y entonces se fue alargando el procedimiento y se pasó de los 2 años, pues lástima, Margarito, pues ¿quién te manda a defenderte? Pues sigues preso preventivamente. Lo que se está volviendo una costumbre es que a los 2 años pides el cambio de medida preventiva y dices, oye, la Constitución dice nada más que 2 años y no es mi culpa tener que defenderme de tus malas acusaciones, por lo tanto, libérame. Ponme otra medida preventiva, ponme un brazalete, mándame a mi casa para que no pueda salir yo de ahí o de mi colonia, pero ya no prisión preventiva. Que esa, de hecho, es muy obviamente la estrategia de la defensa de César Duarte. O sea, lo que quieren es, en vista de que ya pasaron los 2 años y ya llevan más de 2 años en prisión preventiva, lo que quieren es sacarlo. Y la reportera chihuahuense agarra y le pregunta, oiga, eso es parte de su táctica. Y el otro medio recula, no lo admite, pero lo que dice es una cosa bien interesante que refuerza lo que David nos acaba de decir. Él dice, no, 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 para nada, si eso no lo necesitamos, lo que queremos es que ya se abra el juicio oral. Que siga en prisión preventiva no nos preocupa porque cuando se abre el juicio oral, que es la última parte del procedimiento oral, que es cuando finalmente, ahora sí como en las películas, vamos a tener al acusado y a su fiscal frente al juez, presentando las pruebas que dicen tener cada uno, y entonces el juez va a tener que tomar una decisión en un tiempo relativamente corto,
Lo que dice la defensa de César Duarte es: nosotros les ganamos. Estamos seguros que podemos ganar. Ojo, se lo creería porque parte de este rollo de los 50 amparos ha ido seguramente destruyendo pruebas. Acuérdense ustedes, creo que es el caso de Collado, David, en el cual es el caso de Lozoya, en el que mediante un amparo se logró destruir todas las probanzas financieras, porque la Fiscalía General de la República había hecho mal la recolección. En el caso de Odebrecht, toda la información internacional de finanzas internacionales y lo que le cayó el dinero a Lozoya, todo eso se cayó, creo que fueron 64, 69 datos de prueba que se tumbaron. Exactamente. Y entonces, esos son otro mecanismo de defensa extraordinario que le permite a las defensas destruir la acusación. Entonces, eso seguramente ya lo hicieron. Entonces, cuando llegue el juicio oral, se va a caer el caso, que es lo que nos acaba de decir David. Yo insisto en que lo que tenemos que reflexionar es cómo todos estos mecanismos de defensa, que son completamente racionales y propios de un Estado constitucional, a la hora de la hora solamente benefician a la élite que, aparte de todo, primero nos roba el dinero y luego usa el dinero para defenderse. Es terrible. Ojo, y mi último comentario era ese. Precisamente por eso, en medio de todo el enojo social, hace como 10 años, alguien levantó la mano y dijo: oigan, por mientras les quitamos todos los bienes que se compraron con el dinero mal habido y hacemos la extinción de dominio. Y se creó esta idea de la extinción de dominio que ya nos explicó David, y era un poco para por lo menos quitarles los recursos y evitar que siguieran usando el dinero para defenderse. No sirvió de mucho porque siguen teniendo mucho más dinero líquido. O sea, tontos no son. O sea, no son maleantes de la Edad Media que todo lo convierten en tierras y vacas. No, tienen suficientes monedas de oro para seguir pagando a los abogados. Pero, nada más un detalle: el ambiente que acabamos de describir, se fijaron que incluye a los fiscales, ¿verdad? Bueno, el gobierno de Peña es el que no mandó a César Duarte la petición rápido de extradición. El gobierno de Peña es el que negoció la ley de extinción de dominio. El gobierno de Peña es el que negoció las fiscalías autónomas. ¿No le suena que de eso estaba escribiendo ahora en Rompeviento, que hay un diablo metido en todo esto? Y que es un diablo muy inteligente y que enredó todas las cosas para que no haya manera de que jamás los agarremos. Pues si quieres, vas con la pregunta, Violeta. Pues ya el siguiente tema, David, si o quieres comentar algo de este último tema, pero bueno, este fin de semana, hace ratito estábamos comentando en la introducción, pues hubo un nuevo asesinato de un candidato, ahora Alfredo González, candidato del PT a la alcaldía de Atoyac en Guerrero, pero la semana pasada vimos también una situación pues similar en Michoacán y hemos estado viendo pues ya varias decenas de candidatos asesinados o de gente cercana a este proceso electoral. David, ¿qué decir sobre esto también? Pues que se puede ir incrementando e incluso pues bueno, puede haber múltiples lecturas y quisiéramos escuchar cuáles son tus lecturas y análisis sobre esto, David. Gracias, Violeta. Justo lo colocamos como uno de los temas para platicar el día de hoy, porque van empezando las campañas, es decir, bueno, formalmente, ¿no? Ya saben que el periodo de pre-campaña, no campaña, y ahora ya llegamos, ¿no? El periodo formal de las campañas. Me parece importante colocarlo porque creo que lamentablemente vamos a estar escuchando varios casos más de este tipo de agresiones o de persecución o de asesinatos, incluso contra candidatas y candidatos. Por ahí hay se hizo viral el fin de semana un candidato a una diputación que salió con un chaleco antibalas, el de Apatzingán. No sé si es alcaldía, bueno, es de Apatzingán, pero no sé si es a la alcaldía o a la diputación. Pero salió con un chaleco antibalas, literalmente a empezar a hacer la campaña. Él dijo: yo voy a salir a hacer campaña, la zona está muy caliente y pues ahí les voy. Y salió con chaleco antibalas. Me parece que hay una condición de riesgo, ¿sí? Para las y los candidatos, y hay una condición también de tratar de interferir o tratar de involucrarse por parte de la delincuencia organizada en las elecciones. Yo no estoy diciendo que organicen elecciones, no, tratan de tener injerencia y presión sobre las candidatas y los candidatos justo
pues porque quieren seguir teniendo más control político o más control territorial o más control económico del que ya tienen, o que no se les quite el que tienen. Es decir, o en algunos lugares quieren tener más y en los otros no quieren que les quiten lo que ya tienen, ¿no? O que entonces creo que es ese ambiente que se percibe en torno a las elecciones va a ser un ambiente que se va a mantener a lo largo de todo el proceso electoral. Hay una condición de riesgo, sí. Una nota que les recuperaba, que me llamó, digamos, el recuento que hacían en el Siglo de Torreón, una nota justo en donde iban haciendo el recuento de la forma en la que eran, digamos, en que estas personas, creo que va la cuenta ahorita entre 18 o 20 más o menos, perdón por no tener el dato, pero no está actualizada. El Siglo de Torreón manejaba 18, si se suma el de Atoyac del fin de semana serían 19 candidatos o precandidatas asesinadas. Y me llamaba mucho la atención justo el caso de Marabatío, porque cuando yo hablo de tratar de tener injerencia e influencia en los procesos electorales, el caso de Marabatío, decía yo, me llama mucho la atención porque el lunes pasado, hace una semana justo, fueron asesinados los dos candidatos en Marabatío. Es decir, el candidato de la oposición y el candidato de Morena. El mismo día, los dos con una diferencia de horas. O sea, me parece que el mensaje ahí no es y es una interpretación mía, no es de, yo favorezco un grupo, favorezco al otro grupo, o tengo alianza con un grupo. No, lo que quieren es controlar literalmente la elección. O sea, se van para todos lados, matan a los dos candidatos y literalmente el mensaje es a ver quién sigue, ¿no? A ver a quién más vas a poner y a ver si quieres o no platicar conmigo o dialogar o acordar o como se le pueda llamar. Y me parece que eso es, digamos, hoy se le comentó al presidente, el presidente dijo a los candidatos, a las presidenciales y las candidatas y el candidato ya tienen seguridad. Los candidatos y candidatas que estén solicitando seguridad se les va a poner seguridad, pero recordemos que hay 20,000 cargos los que se discuten los que se perdón, los que se disputan el próximo 2 de junio, son 20,000 cargos. Es decir, es materialmente imposible darle seguridad a los 20,000 candidatos y candidatas. Esos son los cargos. Pensando que por cada cargo hay 2 o 3 personas, pues eso triplicaría, digamos, el universo de las personas que participan en el proceso electoral. Entonces, creo que el tener la protección de todas y todos los candidatos, insisto, es imposible. Hay que estar muy atentos, digamos, a esta forma en la que están operando estos grupos de delincuencia organizada. Otro que me llama mucho la atención es la forma en la que opera, asesinan a un candidato, creo que sea una regiduría en Ecatepec, que también fue una forma, digamos, bastante extraña. Se graba incluso su asesinato, queda grabado en una cámara de seguridad, y las primeras investigaciones vinculan a un grupo, digamos, delictivo de la zona, que no es necesariamente un cártel, sino que tiene intereses en Ecatepec. Las investigaciones iniciales arrojan, digamos, o llevan a que se trata de este grupo que tiene una injerencia, sobre todo en temas de comercio ambulante o comercio informal, de taxis, mototaxis, y que, pues al parecer, tuvieron o quisieron interferir o tener injerencia, insisto, con este candidato. La presunción es que o se resistió, o se negó, o no sé, y literalmente llegaron a una ejecución, pero una ejecución, digamos, en pleno día, grabado por cámaras de seguridad, o sea, en una completa, digamos, impunidad, una actuación de completa impunidad. Y aquí no es un grupo de delincuencia organizada de los cárteles, estos, ¿no? De nombre, no, al parecer las investigaciones se llevan a que es un grupo local de delincuencia común, digamos, local, y que atenta contra el candidato en Ecatepec. Entonces creo que va a haber varias variantes. No solo es el tema del cártel, los cárteles, creo que hay varias variables, varias variantes de cómo pueden estar sucediendo. Insisto, quería comentarlo al principio del proceso electoral. Lamentablemente vamos a estar viendo más incidentes de este tipo, pero creo que hay que ir aprendiendo también a entender la dinámica de cómo se dan estas agresiones, cuál es el sentido, la finalidad, si es injerencia, participación, acuerdos, negociación, porque me parece que sí va a ser un mapeo muy interesante, no solo en datos estadísticos de cantidad de candidatas o candidatos asesinados, sino esta variación que se va teniendo. Yo ponía estos 3 casos, ¿no? En el caso de Atoyac, que fue el fin de semana, que presumiblemente ese sí es un cártel, digamos, como mucho más de los estructurados. Este otro caso de Marabatío, que matan a los 2 candidatos, y el caso de Ecatepec, insisto que las investigaciones iniciales apuntan a un grupo de delincuencia local
con injerencia local y no a estos grandes grupos de delincuencia organizada. Gracias, David. Federico, de hecho, por vez primera, me corrigen si estoy equivocado, por vez primera el gobierno federal hará un análisis que presentará también al Instituto Nacional Electoral en varias entidades de la República Mexicana, en varios municipios donde se le pedirá a los candidatos que no hagan campañas ahí, por una cuestión de que no hay seguridad. Y eso suena, bueno, verdaderamente puede sorprender mucho y pensando en los ángulos, en cómo se pueda leer, por ejemplo, este tipo de decisiones, por un lado puede tener el ángulo de que, pues qué terrible que el gobierno no pueda garantizar la integridad y la seguridad de las y los candidatos, y por el otro lado, pues sí, bueno, pues qué bueno que el gobierno meta medidas en donde considera que hay riesgos. Se puede leer desde el lado que cada quien quiera y pueda. Pero, pues como bien señala ahorita David, pues de toda la cantidad de candidatos que hay para presidencias municipales, diputaciones locales, federales, hasta regidores, hasta sindicatos, hasta sindicaturas, perdón, pues no hay manera de cubrir eso. ¿Cuál es tu valoración sobre este tipo de medidas preventivas, no sé si llamarlas así, que hace el gobierno federal en el caso de los candidatos, uno, a gobernadores, dos, a presidencia de la República? Mira, Ernesto, este último detalle que nos acabas de compartir, o sea, lo resumo, el gobierno federal tiene un estudio acerca de esta problemática que ahorita nos describió muy bien David y va a proponerle al INE medidas. Bueno, el tema de la violencia en las elecciones, primero, otra vez no es nada nuevo. Mi padre, que trabajaba en la Dirección General de Gobierno Federal, y entonces cada que había elección se convertían en la Comisión Federal Electoral en aquellos antiguos años. Un día que llego yo de estudiante de Derecho con mi jornada, con una noticia horrible de violencia en las elecciones de Oaxaca, 9 muertos en tal municipio. Él, cínico, me dice, y di tú que fueron 9 muertos, que hace 12 años fueron 25. Siguió una larga discusión de domingo, por supuesto terminamos peleados, pero la lección que me dio es que esa violencia, mucho en el sentido de la violencia que nos describió David en el caso de Ecatepec, existe. No es el gran crimen organizado, incluso, como siempre digo yo, también puede ser el crimen bastante desorganizado, pequeñas células criminales que tienen intereses concretos. A veces ya están conectados con intereses dentro del ayuntamiento. Quisiera recordarles a la audiencia que hace como 10 años tuvimos un escándalo en el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, aquí en la zona azul, conurbada de la Ciudad de México, donde resultó que entre los regidores había una conspiración y alguien terminó muerto. Ahorita no me acuerdo de los detalles. Pero se abrió la carpeta de investigación y finalmente se encontró todas estas ligas. Esa violencia, la violencia política, siempre ha estado ahí. Ahí el siglo de Torreón, que por cierto los de Torreón también tienen su historia, qué bueno que está haciendo la cuenta, andaremos entre 18 y 20. Pero la pregunta es, ¿alguien está estudiando los detalles de la violencia política en cada una de las regiones? Y la respuesta siempre había sido no. Ahora sí que nomás el autoritario de mi padre y la Comisión Federal Electoral tenían ahí como que un diagnóstico muy general y sabían que empezaba el matadero o iba bien o iba mal, lo cual es ridículamente primitivo. Bueno, Claudio Lomnitz, que lo he estado mencionando en algunos de los artículos porque tiene un espacio de investigación muy serio en la Columbia University allá en Nueva York. Él es un antropólogo que toda su vida ha estado trabajando grupos de poder local. Entonces, estudió Morelos en los años 50, luego estudió San Luis Potosí y la Huasteca en los años 70, y él sigue haciendo eso. Y entonces, uno de sus seminarios, de sus grupos de estudio, está trabajando violencia, pero a nivel municipal. Y lo que descubre es esto que nos dijo David.
A veces es el gran crimen, a veces eso es una banda delictiva, a veces es corrupción que termina en violencia, pero necesitamos saber exactamente de qué se trata cada caso en cada región para saber qué hacer. Pregunta, ¿necesitamos que la Columbia University gaste un dinero para hacer esa investigación? No, pero nadie más lo había hecho. ¿De dónde viene la propuesta del gobierno federal actual? Bueno, de una cosa que yo también he estado diciendo en este espacio muchas veces, de las 300 mesas de paz y seguridad, en donde tienen sentados a todas las autoridades locales, municipales, del estado, y federales en cada una de las coordinaciones territoriales que se armaron, donde aparte tienes la policía a nivel federal grande, que ahora es la Guardia Nacional, y tienes a todos los demás involucrados, y a veces funcionan y a veces no, porque la coordinación en una federación siempre es difícil. Pero lo que sí te provoca, cualquiera que sea el resultado del trabajo en una de las 300 mesas, es información, es inteligencia. Te dice, por ejemplo, qué autoridades locales no están cooperando, y las otras autoridades tienen la oportunidad de imaginarse día con día, porque se reúnen todos los días, de qué lado está mascando cada una de las 20 iguanas que están sentadas en esa mesa, ¿sí? Y si tienes esa información, no me dejará mentir Violeta Núñez, eso ya es la información en bruto que te permitiría empezar a hacer diagnósticos regionales. Y el resultado razonable de eso es eso que nos dijo Ernesto. A ver, en estos lugares tengo yo señales de que las cosas van a estar muy mal y por lo tanto tenemos que tomar medidas preventivas. Ojalá, y eso no significa que en muchos lugares no haya condiciones para hacer campañas, eso sería lo peor. Lo que tenemos que hacer es aumentar la seguridad. Ahora, esto es una carrera. ¿Por qué? Porque el crimen, cualquiera que sea su nivel de organización, va a aprovechar las elecciones para posicionarse. Lo que dijo David otra vez en Marabatío. Matan a los dos candidatos para poner las reglas de quién puede ser candidato de cualquier partido. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacen especialmente en una elección como esta que coincide con la federal? Pues porque es más escandaloso y eso los empodera más. Ahora, uno de los descubrimientos del Lomnitz y su equipo es que los criminales son finalmente buenos empresarios. Y otra vez Violeta no me dejará mentir, porque todos sabemos que el capitalismo es básicamente criminal, ¿verdad? Entonces los comerciantes lo que quieren es controlar el comercio, no quieren gobernar. Por eso odian al gobierno, porque es una monserga estar gobernando. Entonces, ese terror que luego nos decían la buena tía panista de nuestras familias, es que el narco quiere gobernarnos. No, lo más probable es que no, porque son buenos empresarios y lo que quieren es hacer sus negocios. Pero lo que sí quieren es tener gente que no se oponga a sus negocios, ni a sus ganancias. Y si tienen oportunidad, van a pegar. Y por cierto, esto que acabo de decir aplica no solo para los que están fuera de la ley, sino también para los que están dentro de la ley. Esa es una característica de ello. Pero, ¿de qué se trata lo que nos acaba de decir Ernesto? Probablemente del resultado del trabajo de las 300 mesas de seguridad. No todas funcionaron bien, algunas sí, otras no, pero estoy seguro que todas generaron inteligencia, es decir, datos que pueden ser elaborados para proponer cosas. Y aquí hay una pregunta fascinante para un espacio de periodismo. Esa información implica la seguridad pública, sin duda. ¿Cuál es el nivel de confidencialidad que debe tener? Yo estimaría que muy alto, y eso me da otra vez terror, porque la enfermedad más grave en todos los gobiernos no es la corrupción, es la imbecilidad. Y el problema es que la confidencialidad protege las dos cosas, o sea, no te deja ver las metidas de pata, no te deja ver el informe de una mesa que tenía 2 miserables cuartillitas y no decía nada, entonces alguien o nadie hizo el trabajo en ese lugar. Pero todo es confidencial, entonces nadie lo puede ver. Atención, estas cosas que acabo de decir son las que tendríamos que estar discutiendo en materia de estrategia de seguridad y qué es lo que sigue. Porque el país va a seguir siendo una federación y en Marabatío las fuerzas vivas incluyen a un crimen muy organizado que puede matar a todos los candidatos de todos los partidos, y en Ecatepec incluye a unos grupos criminales que de repente a la loca también matan, o los conspiradores panistas de Atizapán de Zaragoza hace 10 años, que era casi como Agatha Christie.
y quién mató a la regidora. Todo eso necesitamos información de base municipal, de los estados, y otra vez conexión con el tema anterior, el problema es que las fiscalías y las autoridades de los estados están todas amarradas por una mafia. Vean Chihuahua, vean Morelos. Suena que es imposible, pero la buena noticia, aunque ustedes no lo crean, quienes nos están escuchando, es la que dijo Ernesto hace un momento. Hay un documento del gobierno federal, yo asumo que viene de este espacio de las mesas de paz y seguridad, que le está diciendo al INE, aquí están los lugares donde tenemos problemas. Hagamos algo. Eso no había pasado nunca. ¿Por qué? Porque no existía información sistematizada territorialmente. Muchas gracias, Federico. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo me iba a autodar la palabra, pero si quieren denmela para el cierre, porque ya me tengo que ir yo también. Yo nada más quería comentar algo, David, ahorita para darte la palabra. Lo primero es, sí, estamos viviendo una situación grave, pero no sé si ustedes están de acuerdo que la prensa nacional e internacional está diciendo son las elecciones más violentas de la historia, ¿no? O sea, esa es como la narrativa. Y bueno, para iniciar, pues aquí tuvimos el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y ese fue un crimen de Estado. Y entonces también hay que leer lo que ha pasado en términos históricos y toda esta violencia estructural que tú ya estabas diciendo ahorita, Federico, en los procesos electorales, que no es nueva, incluso revisando algunos datos que daba el PRD hace algunos años de todos los militantes que fueron asesinados, casi el 70% se hicieron en un contexto electoral. Entonces, bueno, tenemos ya esta situación que es desde antes, ¿no? Desde antes en los procesos electorales que se intensifica la situación de la violencia por el control del poder. Digo, ahora pues se mete el tema del crimen organizado, pero me parece que hay que hacer una lectura histórica de lo que ha pasado en México y también hay que hacer una lectura, insisto, de este contexto de guerra sucia en el que estamos. Por ejemplo, a mí me llama la atención uno de los encabezados de El País, ¿no? O sea, de prácticamente esta es la elección más violenta de toda la historia. Y eso y otras prensas que vemos. ¿Cuál sería tu apreciación de esto, David? Sí, breve, mi querida Violeta. A ver, yo creo que justo coincido contigo en hacer el análisis mucho más amplio, por eso colocamos como estos análisis no solo históricos, ¿no? Sino de casuísticos, digamos. No es un tema de el cártel o un cártel matando candidatos, ¿no? Hay estas variables, esto que decíamos de Catepec. Rodrigo Sánchez pone en el chat, dice, David, ya salió el video completo de Catepec, del candidato a diputado federal, y dice, el candidato iba con una gente que llevaba un fusil. Peor aún, si es que es así como dice Rodrigo que está el video, imagínense un candidato a Diputación Federal yendo a otro lugar con este grupo y se agarran a balazos entre ellos. O sea, eso no es un tema de delincuencia, esto que decíamos de los grandes cárteles. No, eso es un tema de delincuencia local que también tienen influencia, digamos, en los procesos políticos. Por supuesto, en términos nada más de dimensión. Si venimos considerando el histórico de las agresiones contra candidatas y candidatos, y esta es la elección más grande en términos de candidaturas, de puestos que se están disputando, pues podría, digamos, si se hace incluso el comparativo, podría haber, por eso yo decía, más agresiones en contra de candidatas y candidatos. Eso no implica que sea el proceso electoral más sangriento, más sanguinario. No, se tiene que hacer justo, me parece, estos análisis y creo un poco desmontar este discurso porque le va a funcionar a la derecha y a los opositores del narco gobierno, narco candidata, narco Andrés Manuel, no sé qué, le sirve, entre comillas, digamos, estos hechos lamentables, ¿no? Lamentables, desde luego, que se esté matando a las y los candidatos, pero le sirven ese discurso. Si hubiera una digamos, si hubiera, creo que los propios hechos más bien van desmintiendo esta narrativa que se ha construido en las semanas recientes. Si hubiera un acuerdo del gobierno con las y los cárteles o un pacto con los cárteles, hubieran financiado los cárteles, no estarían los cárteles actuando en su propia lógica local, queriendo imponer, queriendo asesinar, queriendo amedrentar, justo pues porque tendrían un acuerdo mucho más grande en donde no tendrían que estar disputándose la alcaldía de Marabatío. No sé si me explico. Entonces,
justo creo que en el marco del discurso es tan no hay un acuerdo con los cárteles, tan no hay un pacto con los cárteles, ni un gobierno con los cárteles, que justo esta dinámica se sigue en lo local moviendo muy en su propia fluido, digamos, o muy en su propia actuación en lo local. Entonces creo que nos tendremos que hacer este análisis también. Es muy complicado porque se tendría que tener datos meridianamente claros de cada uno de los casos y poder hacer este análisis más en lo sustantivo y no solo en lo estadístico, ¿no? Por eso decía, creo que quedarnos en la estadística 5, 10, 20, 30, sí es lamentable, sí es difícil, pero no es meternos al fondo. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de hacer este estudio, quizá comparativo de 8 o 10 casos, quizá no de todo el país, no nos va a dar, pero que pudiéramos hacer este estudio igual pormenorizado, digamos, de cómo son estos factores que tienen injerencia en las elecciones. Insisto, no solo es el cártel, los grandes cárteles, sino hay estos grupos de interés local, grupos delictivos, grupos de comerciantes, grupos de sindicatos, ¿no? Que tienen injerencia también en los procesos de lo local. Y yo solo un comentario igual, para que el chat la semana pasada nos agarramos aquí un round con mi querido Federico, ¿no? Y hoy vean cómo fue coordinación, se le olvidaba algo a Federico, yo le ayudaba, yo me equivoqué de gobernador, Se Federico complementan. ¿no? Federico me corrigió, una cosa bonita, una cosa, ¿no? Aquí el equipo, para que vean, la semana pasada nos tocó round, ¿no? Así fuerte, pero en esta para que vean cómo nos coordinamos muy bien en el equipo acá. No, y además entramos a defenderte, mi querido Maxi, si empiezan ahí luego las descalificaciones, pues no, este, No se da el debate, descalifica, no da debate. Y no, y descalificar nos corta las buenas ideas. Si la gente que nos está escuchando se mete a internet y encuentra nuevos datos, aporta al debate. Esa es una de las potencialidades grandes de este medio nuevo. Ojo, tampoco es cosa nueva, ¿eh? En los viejos periódicos de los años 20, la sección del lector era también alucinantemente participativa. Pero esos son los años 20 del siglo pasado. Ahora ustedes lo pueden hacer con mucha más sistema, con mucha más información. Y entonces, si nos descalificamos, podemos pelearnos, pero no descalificarnos. Tenemos que construir todas y todos. sí, además aquí la criminalidad pues está en todos lados. Dice Oscar Roncalli, de la audiencia, la derecha está infestada de criminales, lo que quieren es calentar la plaza como ya lo han hecho antes cuando no tienen oportunidad de ganar por la buena. Rodia, pues justificar que antes también mataban no es como muy alentador, siguen matando. Bueno, la elección pasada, precisamente según la propia nota del Siglo de Torreón, eh, habla de 32 candidatos que fueron asesinados en la elección pasada. En la intermedia. En la intermedia, digamos que dentro de esta misma administración, ¿no? Así que, pues sí, es todo un tema y creo que también habría que, por parte de la autoridad federal y las autoridades estatales, creo que tendrían que también forzar a cada municipio a que haya un análisis de riesgo, porque es muy complejo poder controlar esta situación, ya está desbordado en algunas regiones del país, así que pues si en los municipios hay análisis de riesgo con apoyo federal, por ejemplo, al nivel estatal lo mismo, y al nivel federal, pues creo que se pueden evitar muchas tragedias, más allá de que, porque eso es algo que hay que entender, ahorita no estamos debatiendo, discutiendo la estrategia de seguridad nacional que está o que ha implementado el gobierno, sino en este proceso electoral, así como está la situación, pues qué hacer, ¿no? Para evitar que haya menos tragedias y que menos candidatos y candidatas sean asesinados, y mucho menos que como ciudadanos y como país pues normalicemos una situación de esta naturaleza. Ese es el candidato de PT de Atoyac que fue asesinado lamentablemente. Pues David y Federico, estamos llegando al final, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, David, Federico. Qué bueno que se complementaron, David. Gracias aquí. A ver.
Se complementen o no se complementen, siempre los vamos a querer harto, harto. Eso. Aunque nos complementemos o aunque nos peleemos. También. Exacto. El cariño no cambia. Exacto. Sí, así es, así es. Abrazo, queridos. Un fuerte abrazo. Chao.